Dios le bendiga una vez más. Queremos darle la más cordial bienvenida a nuestro programa de entrevistas y comentarios, Punto de Vista Virtual. El día de hoy estamos muy contentos porque vamos a tratar un tema de mucha importancia para el ministerio pastoral. El día de hoy vamos a estar conversando acerca de la revitalización de la iglesia. Y para ello nos acompaña el obispo doctor Luis Rodríguez, quien ha estado realizando la tarea pastoral tanto en Cleveland, Tennessee, como en Tucson, Arizona, y también ha realizado la tarea de obispo administrador en el norte central y actualmente en el este central de Estados Unidos. Así que nos acompaña el obispo Luis Rodríguez y para ello quisiéramos iniciar con una oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos hoy que nos ayudes en esta oportunidad que tenemos de compartir, de hablar y dialogar acerca de un tema tan importante que está en la palestra, que está a la orden del día para todo diálogo ministerial, incluso para aquello que los ministros y pastores hoy en día están viviendo. Oramos para que tú des sabiduría, conocimiento y también des palabra para que pueda ser revitalizada tu iglesia. En Cristo Jesús te lo hemos pedido y te damos gracias. Aprovecho también para que cada uno de los que en este momento se están conectando y nos están escuchando puedan compartir este video con otros, puedan compartirlo con sus redes sociales, puedan compartirlo con amistades y con ministros y ministras del Señor. Así que, doctor Luis Rodríguez, Dios le bendiga y muchísimas gracias por estar con nosotros en este punto de vista virtual. Como hemos estado escuchando de muchos ministros, de muchos líderes, de muchos obispos administradores incluso, la palabra revitalización ha sido un concepto que ha estado en el diario hablar de la gente. Mi interrogante podría ser, ¿cómo definiría usted el concepto revitalización al referirnos a la iglesia? Gracias, doctor de Icaza, por la invitación y a todos los hermanos, hermanas que nos ven. En esta ocasión, un saludo, un abrazo desde acá, desde la ciudad santa de Cleveland, Tennessee. Así que saludos y gracias por la invitación. Yo creo que debemos abordar ese tema con el respeto y con la absoluta conciencia. Cuando hablamos de rehabilitación no hablamos de un término negativo necesariamente. Creo que deberíamos comenzar por ahí. No es la intención de al utilizar el término hacer ver que la iglesia o las iglesias están en una decadencia o en una situación nefasta. Más bien es la oportunidad de la autoevaluación, del autodescubrimiento, de redescubrimiento y reénfasis, reenfoque en aquellas áreas que hacen que la iglesia sea la iglesia del Señor en el mundo y que sea efectiva haciendo eso. Así que para definir tal vez la palabra revitalización, debemos entenderla como el redescubrimiento o el reenfoque en aquellas áreas bíblicas que nos orientan hacia el desarrollo y el crecimiento integral de la iglesia local. Y en ocasiones, debido a diferentes factores, pues perdemos a veces el enfoque necesario en aquellas cosas que realmente son importantes para el desarrollo de la iglesia. Así que la revitalización es de redescubrir, es reencontrar, es volver otra vez a esos principios, a esos elementos que van a hacer que la iglesia cumpla su función como iglesia de Cristo en el mundo y se desarrolle en todas las áreas de necesidad. Yo creo que esto es lo que últimamente, en los últimos años lo hemos visto, otra vez, no como un término peyorativo de crítica, sino más bien como un llamado a
a volver a esos elementos esenciales y a descubrir nuevas formas, nuevas avenidas de acción misional. Y eso es lo que yo defino como revitalización. Y en mi experiencia pastoral, como bien diría, mencionó el doctor Di Casa, tanto en Tucson como en Dallas, con fuimos pastores en Dallas, en la ciudad de Chicago, que pastoreamos un año una iglesia, y acá en el estado de Tennessee, en varias iglesias, pues en alguna forma nos ha tocado revitalizar áreas tal vez de la iglesia, y en ocasiones todas las áreas de la iglesia. Así que es el redescubrir, la autoevaluación, el autoanálisis de dónde nos encontramos, hacia dónde tenemos que ir y qué es lo que Dios quiere que hagamos en ese entorno, en esa realidad como iglesia del Señor. Me parece a mí que hay una palabra que usted, sin decirla, la ha planteado: identidad. La iglesia tiene una identidad, y esa identidad debe ser hacia donde dirija la propia iglesia a sí misma. Así que eso nos puede ayudar muchísimo en la medida que mejor entendemos cuál es la identidad de la iglesia, tanto desde la perspectiva pastoral, el liderazgo, la propia membresía, en la medida que entendamos todos en conjunto que somos iglesia, entonces es que podemos identificar hacia dónde es que nos vamos a dirigir. Y eso me parece fabuloso por un lado, y utilizo una palabra que comúnmente la juventud la utiliza, fabuloso, pero por otro lado puede ayudarnos mucho a que nosotros podamos también seguir avanzando en la visión que Dios tiene con su iglesia. Ahora, ¿qué señales indicarían que una iglesia necesita ser revitalizada? Eso es una muy buena pregunta, porque usualmente ese proceso de revitalización se da cuando ocurre una crisis. Hay una crisis, una transición, alguna situación. Entonces nos damos cuenta, despertamos una realidad que por mucho tiempo se ha estado dando. Y déjame solamente por un momento regresar a ese punto de la identidad. La identidad de cada iglesia, hay una identidad bíblica, hay una descripción bíblica de lo que es la iglesia, que el apóstol Pablo, por ejemplo, en Efesios, invierte toda una carta para hablarnos de ella. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? ¿Cómo se manifiesta la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es la autoridad y el poder de la iglesia? Pero hay una identidad contextual que cada iglesia abraza. ¿Cuál es su realidad y su contexto? ¿Cómo se materializan algunos de esos elementos bíblicos y algunas de esas ideas en mi contexto en particular? Y la tendencia en ocasiones es a transportar modelos de crecimiento y modelos de desarrollo sin procesarlo por el contexto de esa realidad contextual de esa iglesia, de esa realidad en particular. Yo creo que toda identidad eclesiástica tiene su elemento y su descripción bíblica y su contextualización en base al entorno donde se encuentra esa iglesia. Volviendo a la segunda pregunta, la gran realidad es que no es hasta que ocurre una crisis donde nos damos cuenta que esta iglesia ha estado en un proceso de alejarse de esos elementos necesarios para que sea iglesia. Se ha ido deteriorando ese concepto, ese enfoque en la misión y demás. Así que para listar algunos, yo podría hablar de procesos redundantes que no tienen ningún tipo de evaluación de productividad. A veces hacemos cosas en la iglesia que hacemos por tradición o porque es más fácil hacerlo, pero no tenemos ningún resultado. Así que uno de los primeros problemas que vemos es hacer actividades o hacer procesos sin prestarle atención a los resultados, sin evaluar resultados. Por ejemplo, a veces hacemos una actividad en la iglesia y quedó bien, y la manera como la evaluamos tiende a ser en ocasiones muy subjetiva. No hay procesos de mesura objetiva de esa actividad. Y aún más, ni siquiera hay un momento de evaluar esa actividad luego de que se da. Sentarme y decir, ok, ¿qué hicimos bien? ¿Qué se puede arreglar? ¿Qué se puede cambiar? Y hacer un análisis a través de ello. Así que es la redundancia y la falta de énfasis en resultados claros y ese resultados de transformación en cuanto a la iglesia local. Yo creo que la redundancia es uno de nuestros mayores problemas, pero creo que el mayor
el punto más clave aquí es cuando la iglesia se desenfoca particularmente de su misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Yo creo que esa es una de las características más claras de una iglesia que necesita revitalización, es volver a cuál es su misión, porque no estar enfocado en la misión crea un problema, o varios problemas, entre ellos un liderazgo desenfocado también, un liderazgo centralizado en sí mismo, una iglesia que es siempre centralizada hacia adentro y no hacia afuera, una iglesia que se autosirve, pero no sirve a la comunidad. Y es porque el desenfoque de la misión, de cuál es la responsabilidad de la iglesia. Es, por ejemplo, yo siempre utilizo esta historia bíblica, cuando Pedro y Juan regresan al templo luego de Pentecostés. Y yo siempre he dicho que eso es un milagro en sí mismo, que luego de gran Pentecostés, ellos vuelven a un culto de oración, y van a un culto de oración, y cuando van al culto de oración, entran o van a entrar al culto, y se encuentran con un paralítico que está en la puerta. Y yo siempre he dicho esta expresión: nosotros no podemos entrar al servicio y adorar en el templo si dejamos la misión en la puerta, si la misión se queda atrás. Y ellos, Pentecostés lo reenfoca a ellos. Primero concéntrate en la misión. Ellos atienden al paralítico y luego entran con el paralítico, y el paralítico le infunde a ellos un elemento de motivación, más ellos le enseñan al paralítico cómo se adora dentro del templo, y entran juntos, irrumpiendo en el templo, danzando ambos, Pedro y el paralítico. ¿Por qué? Porque se reenfocaron en la misión. Pentecostés se impulsó a ver la misión y no simplemente entrar al templo. Yo creo que una iglesia que se desenfoca de cuál es su misión, que la programación y el culto es más importante que la encarnación de Jesucristo en la comunidad, por ejemplo, o el alcanzar al perdido. Hay otra historia bíblica que yo utilizo que a mí me parece muy interesante, es cuando aquellos 4 hombres están fuera de la casa, Jesús está en la sala, en el medio de la casa, y Lucas dice que el poder del Señor está sobre él para sanar, y los 4 hombres están fuera con este paralítico. Pero Lucas dice que estos 4 hombres tenían la intención de llevar a este hombre adentro y ponerlo frente a Jesús. Yo digo, esta gente, estando afuera, tenía mejor percepción de la misión que los que estaban adentro, porque en primera fila estaban los fariseos, los saduceos y los doctores de la ley, y estaban buscando qué encontrar en Jesús para condenarlo. Mas, sin embargo, 4 hombres tenían un enfoque claro, tenían que llevar al paralítico adentro, frente a Jesús, a la presencia del Señor. Yo creo que cuando la iglesia se desenfoca de cuál es su misión, por qué existe, ocurren todo tipo de problemas y se crea toda una serie de dimensiones y de situaciones que afectan la iglesia y van deteriorando el crecer y el desarrollo de la iglesia integral. Así que yo diría que en esencia es el desenfoque, el practicar procesos redundantes sin ver resultados, en un liderazgo que no esté enfocado en la misión y esté enfocado en ellos mismos. Hay un sinnúmero de características que pueden de alguna manera prender una luz roja para que nos detengamos y volvamos otra vez a las raíces y a los elementos necesarios y a la misión como tal para poder ser efectivos. Qué bueno que escuchamos la importancia de la misión para que una iglesia se mantenga con vitalidad. Si la iglesia se desenfoca, pierde entonces esa vitalidad. En ese mismo sentido, ¿cómo se revitalizaría una iglesia? Bueno, creo que ese sería el inicio, es redescubrir el propósito de la iglesia y la misión de la iglesia. Creo que sería uno de los aspectos. Una iglesia no se revitaliza solamente pintando la iglesia y arreglando y poniendo equipo nuevo. Son cosas que surgen en el proceso. La iglesia se comienza a rehabilitar y revitalizar cuando el liderazgo y la iglesia entienden cuál es el propósito de Dios para ellos, porque es la misión, el combustible y lo que infunde ese concepto de crecimiento y desarrollo. Cuando la iglesia vuelve otra vez, comienza con ese concepto de misión y redescubre el propósito del Señor para su iglesia, la iglesia crece. Creo que lo segundo que se debe hacer en la iglesia local es una renovación del liderazgo basado en ese concepto de misión. Un liderazgo que esté enfocado en la misión, un liderazgo que esté contento y alegre por lo que está haciendo,
que no ha perdido su primer amor, que tal vez no tenga todas las facultades o todos los elementos que alguien puede decir que debe tener, pero que tiene un enfoque, tiene deseo y pasión por crecer, entiende lo que es el llamado del Señor. Ese liderazgo es vital. En mi experiencia pastoral, una de las primeras cosas que he hecho, aún en la subvisión, es hacerme de un cuerpo de trabajo que entienda lo que es la misión y la visión de la iglesia y tenga la pasión para ello. Jesucristo hizo así. Jesucristo llamó así a los que él quiso y le dio la mentoría necesaria a ellos para que pudieran entonces ir y predicar el evangelio, sanar enfermos y echar fuera demonios. Yo creo que el liderazgo es sumamente importante. El concepto de liderazgo saludable. También yo creo que la iglesia se revitaliza cuando la iglesia empieza a identificarse la comunidad donde existe. A eso yo le llamo la encarnación de la iglesia. Yo prefiero pastorear una iglesia encarnada que una iglesia de plataforma. Una iglesia donde la gente tenga que llegar porque lo que pasamos el domingo es bonito y predicamos bien y tenemos buena música. Esos son elementos importantes, pero creo que la iglesia que se encarna en la comunidad, que llega a la necesidad. Yo creo que comenzar otra vez a trabajar esos elementos de acción social, de encarnación de la iglesia en el mundo, de presencia pública de la iglesia en el mundo. Yo creo que eso es necesario y que todo el mundo se envuelva. Y eso proviene y tiene que comer siempre en el liderazgo, particularmente en la pastoral. Una pastoral enfocada en la misión, una pastoral que no es enteramente pragmática, porque entiende que la vida es práctica y que la gente quiere herramientas para la vida práctica. Que sea personal, una iglesia que sea personal, una iglesia que tenga una buena hospitalidad y que sepa cómo amar al que entra y entender su realidad. Y ese trabajo de hospitalidad necesario de la iglesia, de encarnación de la iglesia en el mundo, la actitud del liderazgo, la actitud de la misma gente, una actitud de progreso, una actitud de desarrollo, una actitud de positivismo. Yo creo que es necesario para crecer y desarrollarse. También yo creo que el énfasis en una iglesia adorante, una iglesia que adora al Señor y que se proclama el evangelio. Yo todavía creo y creeré toda mi vida que la gente va a la iglesia por esas dos razones, porque tiene necesidad del Señor, necesitan estar en un ambiente en donde Cristo sea adorado y donde ellos reciban la palabra poderosa transformadora, cuál es la herramienta que ellos van a utilizar para ya en las trincheras de la vida en el mundo poder ser efectivo. Así que una iglesia que es adorante, que es proclamadora, que es hospitalaria, una iglesia que es basada en la misión, una iglesia que se encarna en la comunidad. Y esto puede tomar muchos modelos, muchas formas, pero son los elementos necesarios para que la iglesia sea revitalizada y tenga presencia en el mundo. Una de las tragedias más grandes es una iglesia vacía, cerrada, de lunes a viernes, que solamente abre los domingos para tener un culto entre gente que entiende su propio lenguaje y no invitan a nadie, ni son hóspitos para que nadie llegue. Eso es la tragedia más grande. Eso no es la iglesia del Señor. Eso no es la intención del Señor. Y creo que la iglesia se encarna, la iglesia que sale a la comunidad, la iglesia que invita a la comunidad a ser parte de lo que Dios está haciendo. Y cuando está allí en el culto, en la experiencia, celebrando lo que Dios está haciendo en el mundo, adora y proclama a Jesucristo. Son elementos que son tal vez muy generales, pero que siguen siendo efectivos en los modelos que sean. Yo no soy de aquellos que digan, bueno, tú haces estos 3 pasos y automáticamente va a ocurrir esto. Ese causa y efecto en ocasiones no funciona. Yo lo que creo es que si los elementos están allí, elementos bíblicos de crecimiento y desarrollo, los modelos van a surgir contextualmente y Dios va a dar la sabiduría para establecer qué se debe hacer. Yo creo que también, para contestar esa pregunta y por último, en cuanto a eso, el énfasis de las relaciones y los grupos pequeños, yo creo que es importante. La gente busca comunidad, concepto de comunidad. En un mundo tan segregado, tan impersonal, tan independiente, la iglesia debe proveer ese concepto de comunidad para que la gente no se sienta sola. La gente vive sola, trabajando, luchando, y la iglesia debe ser ese lugar hóspito, comunitario, donde Cristo es amado. Hay muchos pastores que probablemente en este momento están escuchando estas respuestas y se sentirán muy motivados, animados. Creo yo que es necesario que el pastor se sienta motivado, se sienta dispuesto, se sienta con el anhelo y el deseo de comenzar a aplicar, poner esto que usted está mencionando en práctica. Pero surge también la pregunta,
¿cómo podemos involucrar a la propia membresía de la congregación para la revitalización de la iglesia? Yo creo que si desde la pastoral y del liderazgo general se comienza a fomentar ese espíritu de comunidad, la convocatoria al servicio de la iglesia local es casi automática. Es casi automática. Donde hay movimiento, la gente se une. Donde hay vida, la gente llega. Y yo creo que esta fórmula básica de momentum, de tener ese tiempo de acción, momentum, que es velocidad más masa, crea momentum. Yo creo que los pastores y los líderes deben aprovechar los momentos para generar motivación en la gente. ¿Cómo distribuimos el trabajo? ¿Cómo creamos motivación? ¿Cómo desplegamos un modelo de iglesia que invite a la acción? ¿Cómo delegamos responsabilidades y autoridades? Es importante. Yo creo que la iglesia debe identificarse con la misión y tener espacios para poder trabajar. Por eso los grupos pequeños, por ejemplo, es una de esas importantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi experiencia personal cuando era pastor, cuando teníamos grupos pequeños, abríamos casas o lugares donde teníamos tiempo de estudio bíblico, y allí había una oportunidad para que un Timoteo, un Pablo la persona que hacía la auspicio de la casa, del hogar o donde fuera, participara en el trabajo de enseñanza del discipulado. Porque ese es otro elemento de revitalización importantísimo. Las iglesias que regresan al discipulado y gente se revitalizan, porque esa es la esencia de la misión, el alcanzar y discipular. Así que yo creo que a través del discipulado, grupos pequeños, la actividad social, los grupos de encarnación comunitaria, un grupo en la iglesia local donde alguien tal vez no sepa predicar o enseñar, pero puede distribuir comida, puede distribuir alimentos. Hay iglesias que tienen el espacio y no lo utilizan para ello. Hay programas a nivel comunitario y de nuestras ciudades y demás que proveen para que la iglesia pueda darle a la comunidad lo necesario en esas áreas. Yo creo que hay que identificar áreas y momentos para que la iglesia se una en el trabajo. Yo creo en los procesos y creo en los protocolos necesarios, pero a veces somos demasiado protocolarios y demasiado... Esperamos que la persona, bueno, primero te bautiza, luego hace esto, luego a los 3 años, a los 4 años te vamos a poner a hacer algo. Yo creo que ese modelo en un mundo tan rápido como el que vivimos nosotros no es tan efectivo. Yo creo que la persona hay que discipularla y ponerla a trabajar inmediatamente en cualquiera de las áreas que pueda haber. Grupos pequeños, grupos de actividad social. Por ejemplo, en la iglesia que yo pastoreé en Tucson por 10 años, tenemos un ministerio que no lo comencé yo, lo comenzó el pastor anterior y yo lo continué porque era muy efectivo. Se llama Esperanza para Todos, donde hermanos de la iglesia los domingos iban a la calle en los diferentes vehículos de la iglesia, las vanes de la iglesia, y recogían a homeless, gente de ambulante, y los traían, le daban la palabra del Señor, estaban en el servicio con nosotros, se le daba comida, se le daba medicina, se le daba ropa, se la atendía, y yo tenía todos los domingos entre 50 a 60 deambulantes que llegaban a mi iglesia, y más o menos esa misma cantidad de gente trabajando con ellos, ayudándolos, manejando las vanes, llevándolos de regreso a sus lugares donde los encontraron, y motivábamos a la gente. Eso era un ministerio donde siempre había gente dispuesta a trabajar. Ninguno de esos 50, 60 voluntarios que estaban allí eran predicadores en el sentido de pararse detrás de un púlpito con un micrófono, pero sentían que estaban haciendo la obra del Señor. De igual manera, teníamos una buena cantidad de grupos pequeños donde habían hermanos que enseñaban semanalmente. No necesariamente iban a pararse el domingo a predicar en la iglesia, ni ese era su llamado, pero se sentían útiles. Cuando alguien se siente que lo han recibido y que se le valoriza al individuo, la persona va a estar dispuesta a trabajar. Así que hay muchas maneras de poder poner a trabajar a todo el mundo y movilizar a la iglesia para cumplir la misión. Pero el énfasis de la misión, el enfoque es, estamos haciendo la obra del Señor. Qué bueno es saber que la iglesia es un ente vivo, y como un ente vivo tiene que estar en movimiento.
Y ese movimiento, la propia iglesia ha de manifestarlo ante la comunidad. Así que muchas gracias porque de verdad nos ha dado la oportunidad de escuchar y tener mayor luz respecto a la revitalización de la iglesia desde una perspectiva muy práctica, desde una perspectiva de experiencia. Así que muchísimas gracias, doctor Luis Rodríguez, por esta bendición de contar con usted para hablarnos acerca de este tema tan importante. Le pedimos a todos aquellos y aquellas que en este momento están escuchando y viendo esta entrevista, que por favor la puedan compartir con aquellas personas que forman parte de su círculo de amistades, de compañeros en el ministerio. Compártala para que sea de bendición para la vida de otros también. En este momento queremos agradecer a nuestra hermana Meraris Ferrer porque tras bastidores ha estado colaborando en la producción de este programa Punto de Vista Virtual. Así que para ser despedidos, vamos a pedirle al doctor Luis Rodríguez que por favor eleve delante del Señor una oración por nosotros. Bien. Antes de orar, doctor de casa, una última palabra de mi corazón como un pastor que ha tenido que revitalizar la iglesia. A los pastores, esto es un proceso donde toma mucha autoevaluación, mucha reflexión, el detenerse a veces y mirar y ver dónde me encuentro, tomarle el pulso a nuestra iglesia y a nuestro ministerio y la humildad suficiente para reconocer que hay momentos donde hay que entrar en esos procesos. Así que oro para que le ayude. Si usted siente, pastor o pastora, que su iglesia necesita esa revitalización, yo oro para que Dios le dé la sabiduría y el entendimiento y pueda comenzar ese proceso tan importante y tan saludable, porque es sumamente saludable para toda iglesia. Permítame orar por usted. Padre, te damos gracias porque por estos momentos, Señor, nos permitiste reflexionar en este tema tan importante. Es tu deseo, Señor, que la iglesia crezca integralmente en todas las áreas, que se proclame a Jesucristo y almas lleguen al conocimiento del Señor, que haya discipulado en la iglesia local, que nuevas almas crezcan, conozcan la verdad del Evangelio y que podamos volcarnos a la misión, Señor, con la autoridad que tú nos has dado desde los cielos. Te pedimos, Señor, que aquella iglesia que necesitan ser revitalizadas, oh Dios, por las razones que sean, tú, oh Dios, a través de tu Espíritu, le infundas la valentía, la gracia y el favor tuyo para encontrar avenidas de crecimiento, de desarrollo, de vida, Señor. Y al final tu nombre sea glorificado. Gracias por este ministerio educacional, por el trabajo del doctor de casa, por el trabajo de la hermana Meraris y por todos aquellos que laboran para que la educación cristiana y la educación teológica dentro del mundo y en los Estados Unidos sea, Señor, efectiva y siga su curso según el plan perfecto para él. En Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias. La paz del Señor continúe con cada uno de ustedes y nos vemos en Punto de Vista Virtual.